Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta charla virtual organizada por la Comisión Especial de Notarios Nobles, perteneciente al Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Soy el escribano Cristian Yayisquia, coordinador de esta comisión. Le doy la bienvenida a todos los presentes en un tema muy lindo que son trámites frecuentes ante los distintos registros seccionales de la propiedad automotora a cargo del doctor Diego Marcelo Gedil, a quien desde ya agradecemos su buena predisposición y generosidad al haber aceptado esta invitación. Cedo la palabra a la escribana María de los Milagros Iglesias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a leer primero el currículum del doctor Gedil para hacer una presentación formal. El doctor Diego Marcelo Gedil es abogado con matrícula en las provincias de Corrientes y Chaco, maestro de inglés habilitado para dar clases en el nivel primario y secundario, título otorgado en el Instituto Josefina Conte de esta ciudad de Corrientes. Es mandatario registral del automotor, registro de profesionales ante ANSES, docente universitario, cuyo título obtenido ante la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, docente de la Cátedra B de Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho de la UNE, también es docente en cursos de ingreso a la Facultad de Derecho de la UNE, docente formador de mandatarios para la Asociación Civil San Cristóbal para Todos, docente formador para la Fundación F100 de esta ciudad de Corrientes, y además también es mediador judicial y abogado patrocinante para ARCOR en causas en la provincia del Chaco. Le doy la bienvenida nuevamente en nombre del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y de esta comisión de nobles. Les recuerdo a los presentes que las consultas y preguntas las vamos a hacer al final. Escriban en el chat su consulta o bien levanten la mano, le cedemos la palabra, le habilitamos el micrófono y ya hacen su consulta. Bienvenido entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Gedil. Lo están escuchando de otras provincias también, doctor, y del interior de la provincia de Corrientes. Así que lo dejo en uso de la palabra. Bueno, desde ya, buenas tardes. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Eh, la verdad, un verdadero honor que me convoquen, digamos, para poder participar en estas jornadas que están realizando, eh, de mucho interés, digamos, en todos los temas que abordan. Y espero, en base a los temas a tratar en el encuentro de hoy, que sean de interés para el auditorio y desde ya, como siempre, la mejor predisposición, digamos, para evacuar cualquier tipo de duda o consulta en lo que me permitan los conocimientos sobre esta temática que es la temática registral del automotor. Em, con respecto a los temas a tratar, los voy a ir abordando en base a una serie de filminas, algunas imágenes, como para tener en cuenta el- un hilo conductor de los diversos tópicos, digamos, a tratar en el encuentro de hoy. Eh, ¿Puedo estar compartiendo pantalla? Sí, sí, compartí nomás. Bueno, respecto a a los temas, a ver si de todas maneras, como lo comenté acá con ustedes, los organizadores, todo esto, digamos, va a estar disponible, digamos, el material armado para que se lo pueda estar distribuyendo al auditorio. Uno de los primeros temas, digamos, que eh, resultan de interés y que fueron motivo, digamos, de esta convocatoria es con respecto al tema de las transferencias con titular fallecido. Uno de los temas más eh, relevantes que da lugar a diferentes contraposiciones y que
hay una serie de casos que en los últimos tiempos, sobre todo acá interesa en nuestra zona litoral, se han dado con el fallo Servín en la provincia del Chaco. Eh, ¿Dónde está principalmente el problema? El problema, digamos, radica en la situación en la que, por ejemplo, muchas veces el escribano participa de esto porque el escribano certifica la firma de una solicitud 08 de un titular registral, quien tiene a través de esa solicitud claramente una intención de venta de su vehículo, y como el automotor es un bien que está en el comercio, muchas veces ocurre que la persona que lo adquiere de parte del titular no lo registra a su nombre, sino que en todo caso lo vuelve a vender o no cree conveniente registrarlo por diferentes motivos personales que tenga en ese entonces el adquirente, vuelve el vehículo a ser vendido, vuelve el vehículo a una cadena de ventas, y lo que suele ocurrir es que el titular registral en ese interín, en esa cadena de operaciones, fallezca. Entonces, aquella persona que tiene la intención de registrar a su nombre el vehículo, lo cierra al 08, presenta el trámite ante el registro y se encuentra con la novedad de que el trámite resulta ser observado, justamente por entenderse de que eh, en virtud del artículo 976 del Código Civil y Comercial estaría dándose un acto no entre vivos, porque se consideraría que el 08 fue cerrado en fecha posterior al fallecimiento del titular registral. Entonces, esto ha dado una serie de cuestiones, de posiciones, digamos, en la doctrina y la jurisprudencia desde el punto de vista del derecho, y otro tanto también de las personas, de los funcionarios que integran la Dirección Nacional del Registro Automotor en las diversas gestiones. Hay que recordar que la DNRPA es un organismo administrativo, depende directamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y según los criterios, digamos, de las diferentes direcciones que van cambiando según también los regímenes políticos, se van dando unos u otros lineamientos, ¿sí? Hay dos posturas muy tomadas al respecto, en franca contradicción. Por un lado, aquellos que consideran que eh, a partir de estar cerrado ese 08 en fecha posterior al fallecimiento del titular, ese 08 estaría eh, nulo, estaría caduco, no tendría ningún efecto, y otro tanto al cual eh, adhiero personalmente, que entienden que correspondería a la aplicación del artículo 13 del régimen jurídico del automotor, ratificado por una serie de artículos al respecto del Código Civil y Comercial de la Nación. Para entenderlo, el régimen jurídico del automotor es justamente la base normativa a partir de la cual la Dirección Nacional opera, y según ese artículo 13 hay solicitudes tipo que no caducan, y justamente serían aquellas que instrumentan derechos. Justamente dentro de las solicitudes tipo que instrumentan derecho estaría justamente la solicitud 08. No obstante, es dable aclarar que este artículo 13 hasta ha sido vapuleado por la misma Dirección Nacional, porque uno de los problemas en los que se encuentran los usuarios es, por ejemplo, también el caso de los 01. Hago un paréntesis con respecto al tema de los 08. Diego, Diego, perdón, te interrumpo un segundo. En tu Filminas, en la computadora,
Poné en presentación, así se ve en la pantalla completa, porque si no aparecen nuevamente nuestros cuadritos al costado y se tapa. Sí, pero eso Se es tapa la... yo de mi programa de la computadora. A ver si le puedo cambiar. Pero me aparecen ustedes, digamos así, en el cuadrito. Y no lo puedo. Y No, arriba, no dice por las dudas, nueva función, a ver, no, nueva función para compartir. no lo tengo. No tengo ese programa. A ver, nueva función. Nueva compartición. A ver si lo puedo. No. Diego, y si pones compartir pantalla Hola, Van. completa, Pongo compartir pantalla, pero no me da no, únicamente. Doctor, cuando comparte la pantalla aparece un montón de cuadraditos. En uno dice presentación y el nombre del PDF de la filmina, y ahí desaparece. eh, Voy de vuelta. Dejo de compartir. Sí, Opciones avanzadas de la función compartir. ¿Quién puede compartir esa opción? Pero va a compartir nuevamente, de nuevo, digamos, de cero. Eh, no me permite, pero de todas maneras, para no hacerle perder el tiempo, el material queda todo, digamos, yo solamente me, me sirve a mí de guía, de referencia de los temas, digamos, que estamos abordando, pero no hay problema. Es un problema de la computadora mía, únicamente me aparecen los tres cuadros. Ah, bueno, no hay problema, Diego, entonces. Continúa nomás, gracias. Eh, Esto lo estaba comentando, justamente el artículo 13 que habla de que las solicitudes tipo no No, caducarían aquí. perdón, si no lo que podés hacer, Diego, es bajar los cuadritos, correrlos de ahí. No sé si te permite el programa. No lo puedo mover. Bueno, A ver si acá, nueva función, nueva compartición. Estoy haciendo macana tratando de resolver eso, pero no me permite. No, disculpe, escribana, pero hasta ahí llego, digamos, no me permite modificar. no hay problema, continúa, Diego. Esto es lo que estaba comentando, ese es el otro problema que se suelen encontrar también para tener presentes los escribanos, los mandatarios que están siendo parte de este auditorio, que ese artículo 13 a veces es dejado de lado por la misma Dirección Nacional, y eso pasa con los 01 de las motos. Las solicitudes tipo 01 de inscripción inicial de moto, a partir del 2010 se modificaron
de que se realice la precarga de esta solicitud a través de un sistema que elaboró la Dirección Nacional para los comerciantes habitualistas, conocido como sistema TRGS. Y desde ese momento, aquellas solicitudes 01 que eran llenadas manualmente se dejaron de lado, los 01 de inscripción inicial para motos. Entonces, en este momento, si alguien que me ha pasado en esta semana me han consultado de una solicitud 01 para inscribir una moto del año 92, con ese 01 no le sirve directamente. Los registros del automotor tienen el criterio de que esa solicitud no es válida para peticionar una inscripción inicial. Entonces, no sorprende de que ese artículo 13 sea bastante vapuleado, sin embargo, es la base misma de la Dirección Nacional. Por eso insisto, hay dos posturas encontradas y vamos a ver cuál es el justo medio, digamos, que se ha dado al respecto. ¿Cuál es la encrucijada? Les comento el tema de la caducidad o no de esa solicitud 08, de que firma el titular registral, firma en su caso su cónyuge, y tiempo después, como ocurre en el comercio automotor, termina firmando el adquirente. Entonces esa diferencia de fecha hacen que se provoquen este tipo de conflictos, sobre todo cuando ocurre entre medio la muerte del titular registral, fallecimiento del titular registral. Es conveniente recordar que el registro automotor desde el año 2018 ha elaborado un convenio específico con el RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas. Este convenio data de marzo de 2018, por el cual cada vez que se ingresa un trámite de transferencia al registro automotor, el encargado de registro tiene la obligación de corroborar, en forma similar a cómo trabajan los escribanos con el sistema RENAPER, en ese caso la existencia o no del titular registral. En caso del fallecimiento del titular, la mayoría de los registros rechaza justamente el trámite, considerando de que no se trataría de un acto en vida, sobre todo cuando, reitero, el adquirente cierra ese 08, firma en una fecha posterior y justamente entre medio ocurre el fallecimiento del titular registral. Algunos dicen, ¿qué pasa si llegó a firmarse un boleto de compraventa junto con el 08? Y bueno, en ese caso como que daría lugar a algún tipo de planteo especial, hacerlo al encargado de registro, que diríamos tiene algún tipo de criterio discrecional al respecto dentro de lo que la Dirección Nacional lo permite. Pero es de público conocimiento decir de que la gran mayoría de las personas en el ámbito automotor prácticamente no celebran boletos de compraventa. En el caso, como yo siempre les recomiendo a los alumnos de los cursos de capacitación, no cualquiera hace un boleto de compraventa, asesorarse bien al respecto, porque hay veces que se colocan de alguna manera por guiadas las personas por un dice qué o por lo que pueden estar leyendo en una página de Google, cualquier tipo de cláusula que a la larga le genera tremendos inconvenientes. Por eso acá aprovecho la oportunidad que están los escribanos presentes en este sentido de hacer mucho hincapié, digamos, en la difusión de los boletos de compraventa, porque si no la gente en este sentido seguía de cosas muy precarias, seguía de asesoramiento de gente que le dice tal vez por experiencia y no corresponde. Por eso esta situación de que se plantee, de que se acompañe en todo caso un boleto de compraventa con el 08, hay una cultura muchas veces de no hacerlo y resulta de difícil solución en el ámbito del registro automotor.
¿Cuál es el fallo más reciente que ha habido al respecto y se ha dado por la justicia chaqueña? Es el fallo Servín, es lo más reciente que tenemos, lo más fresco que tenemos. Es un fallo que data del año 2019 y que acepta lo que se llama la ultraactividad de la solicitud 08 en cuanto considera una oferta de venta firme y sostenida en el tiempo, independientemente de que el titular registral haya fallecido, luego de que haya firmado. En este caso lo que se dio fue justamente una situación de un trámite observado en la provincia de Chaco en cuanto a que el registro automotor, al ver una diferencia de fecha, corroborar en RENAPER que el titular registral estaba fallecido y que la fecha de certificación de firma del comprador era posterior, observó el trámite. Esta persona acudió a la justicia, el adquirente de ese vehículo, y obtuvo, a partir de este fallo, Servín, un criterio favorable por el cual se ordenó al registro automotor que inscriba la transferencia, pese al fallecimiento del titular registral posteriormente de firmar ese 08 como vendedor. ¿Qué dijo, digamos, este fallo? Que no correspondía declarar la invalidez del 08 como para que de esa manera se tenga que acudir a la sucesión del titular registral, que habría de causarle un perjuicio al usuario que de buena fe compró ese vehículo, es decir, amparado en este caso el adquirente por un informe de dominio en el cual no constaba el fallecimiento del titular registral, y teniendo en cuenta más que nada que el automotor es un bien que está en el comercio, amparado lógicamente también en el propio artículo 13 del régimen jurídico del automotor. Y lo mismo para, justamente hoy la escribana María de los Milagros estaba citando el digesto, esto también está amparado en el título 1, capítulo 1, artículo 9, en el cual se prevé, se refuerza esa idea de que ese 08, firmado por el titular registral, certificada su firma, no hay ninguna novedad posterior en el legajo del automotor, hace que sea plenamente válido. Es decir, este fallo Servín de alguna manera vino a derrumbar una postura que desconozco la postura de todos los encargados de registro, pero que en su gran mayoría resuelven por la observación del trámite de transferencia ingresado en caso de constatar el fallecimiento del titular registral. Obviamente, eh, digamos, esto reforzado con la idea de que el comprador cerró ese 08 en una fecha posterior. Siempre hablando, digamos, de que el titular firma el 08 en ese interregno posterior de tiempo, en cuanto a que firmó, fallece y con posterioridad al fallecimiento de ese titular, cierra el adquirente el 08. Entonces, este fallo Servín en la zona, realmente en los grupos de mandatarios del Nordeste, el grupo también que compartimos opiniones con el doctor Mascheroni, que es un capacitador de Santa Fe, vino a ser la gran perla de la interpretación en cuanto a que estaría favoreciendo las transferencias de vehículos. Lógicamente que este fallo Servín es un fallo dado para un caso particular, no es algo que sienta una jurisprudencia de manera obligatoria, y como siempre digo, ir con pie de cuidado justamente en este tipo de cuestiones, hacer todas las averiguaciones preliminares antes de ingresar una transferencia para no estar encontrándose con estas situaciones realmente complicadas. Esta Cámara de Apelaciones de Resistencia revocó justamente la observación efectuada por el registro seccional, consideró que no era aplicable el artículo 979
en relación a que esa solicitud 08 no configuraría un contrato entre ausentes. Resolvió irrelevante la circunstancia del fallecimiento del vendedor antes de que firme el comprador. La jurisprudencia opuesta, y ahí viene el tema a tener mucho cuidado justamente, es que la gran mayoría, insisto, de los encargados, de los que tengo conocimiento de su postura, opinan de que ese 08 está caduco, ¿sí? Sin embargo, hay contradicciones. Veo que en el grupo del auditorio hay varios, digamos, exalumnos, algunos recién recibidos. Por ahí siempre se van a acordar de para los que no han sido mis alumnos, les cuento esta experiencia también, de que hay otra contradicción al respecto, que es qué pasa con las denuncias de venta. Y ahora con la llamada denuncia de posesión y regularización de la titularidad registral. Si por ejemplo una persona, un caso que yo siempre lo comento en los grupos de capacitación que dicto, un caso real, digamos, que me ha tocado hacerlo en el ejercicio de la actividad, resultó ser el caso de un titular registral que vendió su auto a plazo. Pactó una compraventa en que el precio se iba a pagar en cuota a plazo y que le iba a entregar recién el 08 a la persona que le vendió el auto cuando termine de pagar el auto. La persona del comprador, en tiempo y forma, terminó de pagar, entonces comunicó al vendedor la necesidad de que le firme la solicitud 08. ¿Qué ocurrió? El titular registral en el medio había fallecido, pero antes de fallecer, a la persona a la que le vendió el auto le hizo una denuncia de venta, perdón. O sea, comunicó al registro que entregó su auto a una persona, justamente a la persona del comprador, por acto de compraventa. ¿Qué hizo esta persona ante esta situación con, con el asesoramiento adecuado en base a lo que dice el digesto? En ese entonces, ahora reforzado aún más, hizo la llamada denuncia de compra. Es decir, manifestó al registro automotor que compró ese auto a esta persona. Por coincidir las voluntades, el auto se terminó transfiriendo. Coincidir las voluntades de la persona que denuncia la venta y la voluntad de la persona que denuncia que le compró de buena fe ese auto. Entonces, un poco importó el fallecimiento del titular registral. Entonces, quien puede lo más, quien puede lo menos, dice la máxima en el derecho. Entonces, en este tipo de situación, no cabría lugar a duda de que debería, digamos, hacerse una reflexión al respecto de que en ese tipo de 08 en que la persona ya declaró su voluntad de vender el auto y luego fallece y cierra una persona ese 08 con fecha posterior, igual prima la buena fe del adquirente, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los informes de estado de dominio que son solicitados vía CITE, vía llenados de 02 en forma manual en el registro automotor, no dicen nada respecto de la situación de vida o no de ese titular registral. Entonces le cabe el principio de la buena fe a ese comprador que está regulado justamente en el régimen jurídico del automotor. Entonces, esta postura de coincidencia entre sujetos denunciados recíprocamente abona la idea de que cabría resolver favorablemente ese tipo de transferencia
aun cuando también hay una circular de la Dirección Nacional del Registro Automotor, ahí la cito, en todo caso se la puede estar googleando, que es la disposición 59/17 de la Dirección Nacional que habilita justamente en ese caso la resolución favorable de esas transferencias. ¿Sí? Esto, digamos, eh, tomando en cuenta que es totalmente distinto a otra situación que sería, por ejemplo, en el caso acá tenemos un trámite observado, pero esta es otra situación distinta en caso de que ha fallecido el cónyuge del titular registral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, en ese caso, lo que cabría, en todo caso, ahí sí, la sucesión, porque debería hacerse la rectificación, en todo caso, del estado civil del titular registral. En este caso, lo que se corroboró fue justamente que, bueno, el titular registral que firmó el 08 estaba con vida, no hay ningún tipo de problema, pero se estaba viendo justamente la situación de que en consulta con el RENAPER, el cónyuge del titular, el que presta el asentimiento conyugal, se encontraba fallecido. Eso sería otra cuestión, digamos, también a tener en cuenta, a considerar. Si me permiten también, en este caso de que estamos hablando con relación al tema de los estados civiles, eh, es bueno aclarar, independientemente ahora del tema del fallecimiento o no del titular, de que en el caso de las liquidaciones de bienes en un matrimonio como consecuencia de un divorcio, lo que se llama liquidación de comunidad de bienes, debe tenerse en cuenta de que si como resultado de ese acuerdo de liquidación de los bienes el automotor le queda al cónyuge que ya era titular registral, no corresponde más hacer la transferencia por divorcio, sino que en ese caso la rectificación de estado civil. Eso por ahí algunas personas en su momento, algunos colegas también me consultan al respecto y esto ha sido modificado, ¿eh? Ahora, solamente correspondería transferencia por divorcio cuando el automotor se le adjudica al cónyuge que no era titular registral. ¿Sí? Esto viene al pie justamente que estaba comentando acá, en este caso de esta transferencia observada, como para, eh, digamos, dejar en claro justamente esas dudas que por ahí se suelen estar planteando al respecto. Con respecto a la transferencia por donación, otro de los motivos que se me ha pedido, digamos, algunas explicaciones, aclaraciones, digamos, en este caso al respecto, sobre todo es dable destacar que por imposición del Código Civil y Comercial de la Nación, muy buena regulación prevista en la reforma al Código Civil, debe tenerse en cuenta que en el caso de transferencia de automotores por donación, se debe estar haciendo la escritura pública correspondiente de la donación y va la solicitud 08 en carácter de minuta. ¿Sí? Esto viene a revertir una vieja costumbre y de hecho así estaba previsto antes de la reforma del código, que directamente en el caso de una transferencia por donación se ocupaba una solicitud 08 y en el rubro A del concepto de la operación directamente se colocaba donación.
y directamente así se ingresaba el trámite al registro. Es conveniente reformular esto a entender de que sigue, digamos, estando previsto en el digesto la figura de la transferencia de automotores por donación, pero el 08 va de minuta, de complemento de la escritura pública de donación. Justamente tenemos la escribana Mariela, digamos acá, escribana de Dirección General de Renta, debe estar llevándose toda la documentación justamente a rentas antes de ir al registro para que le hagan la correspondiente constancia de exención de sellado por ser un acto a título gratuito, así previsto por los diferentes códigos fiscales provinciales. De lo que no, digamos, se puede estar saliendo, por ahí algunos lo digan, hoy en día ya no hay tanto problema al respecto, porque se han de alguna manera flexibilizado los requisitos para el trámite del formulario Z. El Z va en donaciones siempre y cuando el valor del vehículo en tabla sea de 800.000 pesos o valor superior. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en el supuesto de una transferencia por donación de un vehículo que figure en tabla me refiero a la evaluación oficial de los vehículos que elabora la Dirección Nacional con la intervención del Ministerio de Justicia. Si el vehículo en tabla está en un valor de 800.000 pesos o más, se genera un Z con un valor simbólico de 1 peso, se acompaña la escritura de donación al 08 en carácter de minuta, al Z, y también un dato a considerar, la verificación física de automotores es obligatoria para los vehículos que están comprendidos entre los años 2009 al 2018. Inscripción inicial en esa franja de inscripción de vehículos, como para tener esto en cuenta al respecto. La recomendación, como siempre, de que independientemente de que el vehículo, algunos no verifiquen un poquito más viejo, del anterior al 2008 o más nuevo, es conveniente la verificación. Y que siempre la verificación esté realizada por el vendedor, la persona que ofrece. No recomendar en todo caso a sus clientes que lleven el auto a las plantas verificadoras. Justamente otra persona damnificada tengo esta tarde en el estudio de estar comprando los vehículos, y bueno, hay directivas al respecto que dicen verifique por usted mismo el auto que compra. Terrible error. En ese caso, recomendar siempre la verificación, no es un gasto en vano. La actividad delictiva en el ámbito automotor no para ni siquiera en tiempo de pandemia. Me consta, leo por casos que estoy asistiendo en el estudio. Y la recomendación, insisto, para sus clientes, que antes de comprar un vehículo soliciten la verificación, pero que no lleven ellos mismos el auto a la planta verificadora. Porque si el auto tiene algún tipo de inconveniente, de adulteración, quien en principio termina demorado con averiguación de antecedentes, eventualmente, en el caso de Chaco, estas personas me ha tocado asistir penalmente dentro de este área de automotores, son llevados a causa en donde he conseguido para estas personas lo que se llama la probation, la suspensión de juicio a prueba, realizando una serie de trabajos comunitarios porque de alguna manera esa persona es la que se hizo del vehículo y lo llevó a la planta verificadora. ¿Sí? Así que siempre la recomendación,
hacer verificar el auto y que la verificación en todo caso se realice por el vendedor. Y si se puede presenciar de alguna manera, mejor todavía, porque en años, digamos, que estoy desarrollando esta actividad como abogado, como capacitador, como mandatario, son muchos los problemas que le devienen a la gente, y es mucho el perjuicio económico, digamos, que sufren al respecto. Menos en los tiempos que corren, estar, digamos, exponiendo el patrimonio que se tiene. Otro de los temas, digamos, acá que se me pidió que lo aborde es tema prenda. Y bueno, con respecto a la prenda, hacer una serie de pantallazos, digamos, que tienen que ver, un segundo, que algunas cuestiones particulares de la prenda de automotores que tienen que ver con, bueno, modificaciones en el contrato. Modificaciones en el contrato, en un contrato de prenda, resultan ser algunas novedades que se pueden estar justamente incluyendo con posterioridad a la inscripción de un contrato de prenda. Y una de las más novedosas, digamos, al respecto, en cuanto a legitimado para estar peticionándola, es el acreedor prendario. ¿Cuál es la última novedad al respecto? Hace unos días recién salida la última modificación por la Dirección Nacional, que tiene que ver con la inclusión del correo electrónico del acreedor prendario en los contratos de prenda. ¿Qué significa esto? Ya hace un par de años, por normativa de la Unidad de Investigación Financiera, se piden una serie de datos personales de los protagonistas de diferentes trámites en el registro automotor, principalmente aquellos que están adquiriendo vehículos, los acreedores prendarios, y en este sentido el correo electrónico pasa a tener un lugar esencial, sobre todo en los tiempos, digamos, que corren. ¿A qué me refiero puntualmente? En esta etapa de pandemia se ha dado un gran inconveniente, sobre todo en lo que tiene que ver con las cancelaciones de prenda por artículo 25, inciso C. ¿A qué me refiero? Al pedido de cancelación de una inscripción de contrato prendario, sin poder no tener todos los originales de la prenda, devolverlos al registro y hacer lo que se llama la cancelación de prenda por artículo 25, inciso B. Ante esa imposibilidad, porque los originales no les son devueltos por casa matriz, por ejemplo, de una institución financiera a la sucursal, o también puede darse la posibilidad de un extravío de dicha documentación, al deudor prendario le queda la posibilidad de pedir la cancelación de prenda por artículo 25, inciso C, que en este caso es o realizar el pago simbólico en el Banco Nación de una suma mínima, acompañando una solicitud 02, o por CITE, por trámite integral de trámites electrónicos, o hacer, que ahora la mostramos, una declaración jurada directamente dirigida al encargado de registro, haciéndole saber que ha cancelado en su totalidad la deuda por la cual se celebró el contrato de prenda, y solicita que por intermedio del encargado se le haga saber este pedido de cancelación al acreedor prendario. ¿Dónde está la novedad? De que, bueno, antes de esta pandemia
lo que se hacía, y todavía está previsto, es mandar una carta documento de parte del encargado de registro al acreedor prendario, haciéndole saber esta intención del deudor y que en un plazo de 10 días corridos le ha noticiado al acreedor, si guarda silencio al respecto, se estaría en condiciones de levantar esa inscripción de contrato prendario que todavía afecta al automotor. Les digo, esto aún en épocas antes de este contexto actual de pandemia, ya de por sí generaba demoras en cuanto a la notificación de este trámite del correo al encargado de registro. Entonces, como siempre en los grupos de mandatarios del Nordeste que administro, siempre decirle al cliente no generarle esa falsa expectativa de que en 1 o 2 semanas se iba a estar eh, levantando esa inscripción de contrato todavía vigente en el legajo del auto. En tiempos normales. Menos ahora, digamos, con la situación de que muchas instituciones están trabajando a media máquina, con personal reducido, con horarios diferentes a un estado normal, digamos, fuera de un contexto de pandemia. En consecuencia, se dio la situación de que los registros eh, recomienden por notas pegadas en los transparentes de las oficinas a tratar de alentar la cancelación por artículo 25, inciso B. Pero no siempre se puede hacer esto. Esto es tener todos los originales de la prenda y bueno, rápidamente estar facilitando las cosas del levantamiento de esa inscripción de contrato de prenda. ¿Qué pasa cuando no hay? Entonces, esto llegó a oídos de la gente de Dirección Nacional. De hecho, estábamos por largar una propuesta en base a un colega mandatario de Machagay de que se haga la notificación por correo electrónico. Entonces, ¿qué se puede llegar a dar ahora? Que se pueda estar modificando el contrato en el sentido, ahí está la letra chica de la disposición, de que el acreedor dé su consentimiento de que oportunamente la notificación a su correo electrónico del intento de cancelación de prenda sea admitido por el acreedor. Eso está en la letra chica. Por eso acá aprovecho justamente este canal que gentilmente me brinda el Colegio de Escribanos como para hacer llegar este detalle que en principio he festejado entre bombo y platillo, digamos, así por los que estamos en la actividad registral, porque la idea es facilitar las cosas, no complicarlas. Sobre todo aquella persona, tomándola en cuenta también, porque aparte de ser en su momento deudor, cumplió con su parte, la ley de defensa del consumidor lo ampara, y que no puede estar una persona que si pagó en tiempo y forma toda su deuda, no se le levante el gravamen que afecta al auto y que de alguna manera esa persona puede tener en vista a pequeño, mediano, largo plazo una inversión de vender el auto para comprar otra cosa, comprar otro vehículo. Y el que compra el auto va a estar sacando un informe de dominio y va a decir, este auto está prendado. Por más que la persona le jure, le perjure, le firme un acta de manifestación de que dice la verdad total, de que ya le pagó todo al acreedor, en el registro automotor la prenda está sentada. Entonces, eh, la idea va a ser justamente que contratos que hasta ahora están vigentes, se haga operable este tema de la modificación del contrato inscripto, justamente con una leyenda
adjunta al contrato que el que lo tiene es el acreedor prendario, tiene todos los originales hasta que, bueno, se le pague la totalidad de su deuda, tiene la expectativa de cobro. Entonces, de esa manera se modifique y consientan de que oportunamente sea el canal del correo electrónico la notificación fehaciente del registro seccional a ese acreedor en cuanto a que se dé ingreso a la petición de cancelación de prenda de ese contrato inscripto. Ya es otra era, independientemente de este contexto que estamos viviendo, padeciendo de la pandemia, ya te tiene que dar una mayor agilidad en esto, estar evitando tanto esa correspondencia epistolar y que el correo electrónico da certeza, tiene medidas de seguridad, no hay ningún tipo de inconveniente y no se tiene en ascua a ese deudor que cumplió todo, insisto, pagó todo, pero todavía el gravamen de prenda está sentado en el legajo de su auto. Y el que quiera comprar va a estar viendo ese gravamen que todavía lo afecta, que es una prenda que está inscripta en el registro automotor. Por eso justamente acá al respecto está la declaración jurada. Paso una foto de la declaración jurada esta que actualmente está vigente y que por lo menos ya en algo le permitió al público en general estar evitando ir al banco a pagar una suma ínfima, lo que se conoce como el pago por consignación. Ese pago simbólico en el Banco Nación de $1 para arriba, que hoy en día también conlleva demora y el estar, digamos, en contacto también con la gente, exponiéndose con esta situación, no es nada bueno. Entonces, creo yo que esta modificación de evitar ese pago simbólico, esta, esta reforma correspondió a la anterior gestión de la Dirección Nacional a cargo del doctor Carreño. Se viene a complementar y muy bien con lo que ha implementado ahora la doctora Urquiza, que es la actual directora de la DNRPA, de ir, digamos, mejorando el engranaje, evitando antes el estar el pago simbólico en el Banco Nación por esta declaración jurada y bueno, mejorar con este tema del correo. ¿Qué es lo que tenemos que estar alentando en ese caso? Comunicar a los acreedores prendarios que estén modificando los contratos. ¿En qué sentido? De que den su aviso de conformidad a la eventual notificación por correo electrónico del pedido de cancelación de la prenda, insisto, por artículo 25, inciso C. Y finalmente el tema, digamos, que me convocaron también para tratar, tiene que ver con este instructivo, lo ha hecho la DNRPA en su momento, que tiene que ver con la precarga de los 08 digitales. Es bueno aclarar que en la actualidad conviven los 08 de llenado manual con los 08 digitales. Y aún así, si por ejemplo les ingresa a su oficina algún trámite de transferencia con un formulario aún de la época de la década del 90, con pocos datos, por triplicado, eh, sin la cantidad de datos que actualmente se piden como ocupación, correo electrónico y demás datos, son totalmente válidos. Entonces, por ahora se da una convivencia pacífica y armónica entre los 08 de llenado manual y los llamados 08 de precarga o 08 digitales. En cuanto a qué ventajas tiene
el 08 de llenado por precarga minimiza la cantidad de errores. Lo más importante, minimiza la cantidad de errores justamente para evitar el tema de trámites observados, que lo que la Dirección Nacional está tratando justamente de evitar es que la gente concurra asiduamente al registro. Ya por suerte la idea también es terminar con ese abarrotamiento innecesario de gente y realmente entren al registro los que deben entrar, los que hacen habitualmente esto, los mandatarios, los escribanos, es decir, los operadores normales y auxiliares directos de la DNRPA. El 08 digital ha sido implementado a partir de que se creó el CITE, el Sistema de Trámites Electrónicos, que está previsto en la plataforma web de la página de la Dirección Nacional. En el caso de los escribanos, tienen justamente la opción de hacer la precarga íntegra de ese 08 y hacerle firmar a las partes que intervienen, digamos, en ese acto. Los operadores que están habilitados para hacer firmar el 08 digital no en sede del registro son actualmente dos: los escribanos, por un lado, y los mandatarios del automotor. En el caso del público en general, pueden estar iniciando una precarga o continuando ya una precarga en su momento, en principio iniciada por el vendedor o el comprador, pero las partes en definitiva van a tener que ir a estar yendo a firmar al registro el trámite. ¿Sí? Este instructivo, sin ningún tipo de problema, como les avisé acá a los colaboradores, a los organizadores de esta linda charla de hoy, queda totalmente a su disposición. Una recomendación que les doy es que ahora, como los trámites se ingresan al registro automotor por turnos, exclusivamente, no hay posibilidad de ingreso al registro como ocurría en tiempos normales, por orden de llegada o con anotación en libro preferencial. Es importante acudir a este recurso en un caso puntual. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, transferencias con pedido de cambio de radicación. Supongamos un auto que esté radicado en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. El vendedor es de aquella localidad, firmó un 08 de llenado manual, por ejemplo, que es muy difícil sacarlo de la tradición comercial al 08 de llenado manual por los años, digamos, en que se ha puesto en práctica. Y, por ejemplo, un cliente de ustedes compra acá en Corrientes o en alguna localidad de la gente que me está escuchando de otras localidades de la provincia o de otras provincias. Pero el cliente es de su zona, de la zona de su domicilio laboral. Por más que le manden un 08 de llenado manual y ustedes van a presentar el trámite en el registro que corresponde al domicilio del comprador, si ustedes ingresan directamente a la página y van a pedir un turno en consultas y o asesoramiento, o lo mismo, en el caso del mandatario, entra para turno exclusivamente para él, colocando el dominio le va a saltar turno en Clorinda. Y dice, pero yo lo voy a presentar al trámite en Corrientes, lo voy a presentar en Santo Tomé, en el registro que corresponde al domicilio del comprador. Entonces, es bueno, digamos, que tengan en cuenta este instructivo, porque por más que tengan un 08 de llenado manual, igual inician una precarga por público. ¿Para qué? Para que de esa manera el sistema te da la opción de elegir el trámite en el registro de la futura radicación.
en Corrientes, en Santo Tomé, y en ese caso, como eh, digamos consejos, si me permiten darlo, ya tengan a mano, antes de hacer la precarga, por un lado, la consulta de radicación por domicilio de su cliente en Corrientes, en Santo Tomé, en Paso de los Libres. Entonces ya el sistema, porque el sistema le va a estar pidiendo en qué registro van a ingresar. Y tengan a mano también el formulario 04 para saber el número de control de ese formulario que te pide el sistema. Entonces la misma compu en el sistema, en la precarga, te va a pedir inicia el trámite en el registro de la actual o la futura. Uno va a cliquear la futura. Ahí le va a pedir el registro del domicilio del comprador y le va a pedir también el número de control del 04, que es con el que van a estar pidiendo el cambio de radicación. Entonces es bueno que ya tengan a mano y hacen todo de un solo saque. Y de esa manera pueden estar solucionando este problema del pedido de turno en el registro de la futura radicación. Sí o sí hacen una precarga por público, por más que tengan un 08 ya totalmente de llenado manual. Ningún tipo de problema y así van a conseguir, insisto, el turno en el registro de la futura radicación. Bueno, hasta acá llego yo con mi charla, digamos, referente a los temas que se me pidió abordarlo. Quedo a disposición del auditorio, eventualmente en el caso de alguna pregunta o consulta. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a esta charla. No, por favor, Diego, gracias a vos. Muy interesante y bueno, aprendimos cosas nuevas. Nuevamente, todos los días se aprende algo nuevo respecto del registro del automotor. Está habilitado el chat para que hagan sus preguntas o levanten la mano con los emoticones y les habilitamos el micrófono para que puedan preguntar. Yo tengo una pregunta, Diego. Primero, voy yo primero. Si mal no entendí, en el caso de tener un 08 firmado por el titular registral, el cónyuge prestando el asentimiento, no está cerrado, fallece el cónyuge no titular, en ese caso tenemos la opción o de abrir el sucesorio o de rectificar el estado civil ante el registro. No, cuando, por ejemplo, te ocurre lo que se está dando, el criterio, digamos, que se está dando al respecto, es que firmó el titular, firmó el cónyuge, eh, fallece el cónyuge. Sí. Posteriormente a la fecha de defunción del cónyuge se cierra el 08. Ahí lo que se está dando es que rectifique el estado civil a través de la sucesión del cónyuge. El titular, perdón. El titular por fallecimiento del cónyuge. El Ah, cónyuge sí o sí se abre sucesorio, digamos. ese es el criterio, digamos, que mayoritariamente se está dando. Claro. ¿Cómo rectificar el estado civil de un titular registral casado por el de soltero? Acá pregunta la escribana. Acá hay una pregunta de la escribana Akere. ¿Cómo rectificar el estado civil de un titular registral casado por el de soltero? Bueno, ese caso justo dio el más heavy de los casos, la escribana, porque me ha ocurrido, digamos, también asesorado en el estudio, a personas que por error, por una errónea interpretación, alguien, por ejemplo, dice, oh, este tiene cara de casado o cara de casada, y le casan tal vez, me ha ocurrido el caso de una inscripción inicial de un vehículo a nombre de una señorita y la casaron con el cuñado. Y en realidad era un pedido de cédula
para autorizado a conducir para ese señor. Era el esposo de la hermana. En ese caso, en el digesto, cuando ocurre esa situación de rectificar de casado a soltero, se debe estar haciendo una información sumaria por la cual se declare judicialmente la certeza del estado civil de ese titular registral. En consecuencia, se va a tener que librar por el juzgado interveniente un oficio al registro automotor de la radicación de ese vehículo para estar rectificando en el título de propiedad del, del titular registral. Bueno, buenas tardes, escribana. Buenas tardes, doctor. Justamente mi pregunta iba dirigida en ese sentido. Primero, permítame decirle que lo felicito por la claridad y la didáctica de su exposición. Realmente demasiado interesante y demasiado buena la temática y la forma en que lo encaró, así que vaya para usted mis felicitaciones. Y como miembro de la comisión directiva del colegio, muchísimas gracias por la colaboración que nos ha prestado. Pero la pregunta mía iba en ese aspecto, doctor, porque el registro de la propiedad inmueble admite como único recurso para rectificar el estado civil de un casado o de un divorciado para soltero una información sumaria. Y la pregunta justamente era saber qué criterio tenía el registro del automotor. Desde ya, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo, doctor. Gracias a usted. Desde ya la invitación queda también para todos los presentes de unir voces a través, yo administro unos grupos de WhatsApp, Telegram, que se llaman Mandatario Nordeste. A través de ellos hacemos como un puente con colegas, escribanos, mandatarios, todo lo que tenga que ver afín al ámbito automotor, y algunas veces hacemos escuchar nuestra voz, porque indudablemente hay algunos detalles que vamos notando que la Dirección Nacional está siendo un poco más flexible al respecto. Y como usted dice, por ejemplo, este tema del Estado civil es realmente complicado y en algunos casos a mí me ha costado personalmente, perdí trabajo por casos de agencia en las cuales eh, hay personas que llegaban a entregar vehículos como parte de pago, le decían a la gente de la agencia, no hay problema, mi señora va a venir a firmar, no puede por trabajo, por otro impedimento, y resulta ser que los mandatarios, por instrucciones de los comerciantes, presentaban las transferencias, quedaban observadas por falta de firma del cónyuge, pero en el caso de realmente casados. ¿Qué pasaba? De por medio habían divorcios y las personas no lo hacían saber. Me refiero y en diferentes ámbitos socioeconómicos, con diferentes gamas de vehículos. Y resultaba ser que el auto le quedaba al mismo titular, pero con estado civil divorciado, pero el digesto decía que se tenía que transferir el auto por divorcio. Y a mí me han dicho, pero eso es una barbaridad, ¿cómo se le va a transferir al mismo titular el vehículo si ya es titular? Correspondería otra cosa, y sí, correspondería una rectificación de estado civil en ese caso, porque ya es titular, pero era la normativa. Por suerte se están dando eh, numerosos cambios en buena hora y a fin de agilizar este ámbito del automotor que es muy dinámico, digamos, en cuanto a que las personas muchas veces se hacen de vehículos por diferentes motivos, por inversión. Hoy en día mucha gente se compra un auto para que no se le desvalorice su poder adquisitivo. Sé de gente que compra auto para eventualmente de esa manera tener un ahorro para hacer un posgrado en instituciones universitarias de medicina en España, una vez que finalice el contexto de pandemia. Entonces yo creo que Dirección Nacional en ese sentido tiene que dar una mano
a los operadores en este caso, a fin de facilitar las cosas, obviamente sobre todo dentro del marco de total legitimidad. Muchísimas gracias, escribana, por su... No, yo tuve un caso, por ejemplo, no como usted cuenta, sino que de un matrimonio que venía permanentemente y él me decía mi esposa y ella lo mismo, mi esposo. Se hizo una escritura de compraventa de un inmueble y al cabo del año vinieron a decirme que no estaban casados y que querían rectificar, y le digo, pero ¿por qué no lo manifestaron en el momento de leerse la escritura? Me dijo, porque nos dio vergüenza decir eso delante de los vendedores. O sea, tenemos de todo en la villa del Señor, en el Valle del Señor, pero con eso tuvimos una serie de inconvenientes porque la rectificación en el caso de ella era con una información sumaria. Por eso le pregunté, doctor, porque me interesaba saber el criterio, así que nuevamente muchas gracias. Acá la suerte, como todo lo de la vida, algo acompaña a la suerte también, de que, bueno, tocó el juzgado civil y comercial, lo digo el doctor Reyes, a cargo del juzgado civil y comercial número 12, acá de la ciudad de Corrientes, y que, bueno, se tuvo que llevar la normativa también del digesto, porque se entendía en principio que esto debe ser resuelto no por la justicia dirimir. Y bueno, esta persona llegó a declarar que compró un vehículo de buena fe, le hicieron firmar documentación en blanco y ella obviamente como consumidora, como usuaria, depositó su total confianza en ese concesionario, que indudablemente le inscribió el vehículo a nombre de ella, eh, sin ningún tipo de duda, pero con un estado civil que no ostentaba, y menos aún con problemas intrafamiliares, aparecer casada con el cuñado. Ese era el pequeño conflicto ahí. Diego, acá tenemos otra pregunta en el chat de Raquel. Dice, los ex cónyuges son divorciados, ahora que yo colocar, y me solicitan firmar un formulario 08 como vendedor y cónyuge prestando el asentimiento, dejando constancia del divorcio y que es liquidación de la sociedad conyugal, ya que ninguno quiere quedarse con el vehículo y ya fue vendido. ¿Cómo debe procederse en este caso? Lo que debe proceder, digamos, en forma de derecho, es que, bueno, en todo caso, como es un bien ganancial, eh, seguramente pida la autorización de venta del vehículo y ver cómo se van a estar, en todo caso, de común acuerdo distribuyendo el dinero producto de la venta del automotor. Eso tiene que ponerlo a conocimiento del juez de familia, de la jueza de familia. Sería lo más legal y prolijo para ambas partes, que ya de por sí al estar en un conflicto que es el divorcio, se puede ahondar más por una cuestión del dinero fruto de la venta del vehículo. Digamos que declaren como bienes del matrimonio el auto en el proceso de divorcio, que se le adjudica a los dos y que posteriormente los dos firmen el formulario 08 para venderlo, digamos, sería la solución. Lo que pasa es que lo que Porque más acá ya hay divorcio, por lo que cuenta la colega, ya hay un divorcio. tiene que ver a quién le queda el auto. En ¿A todo quién se le caso, adjudicó? se adjudica, porque en todo caso, ahí viene el tema, si se adjudica a la persona, al cónyuge que ya era titular, va a rectificación de estado civil y él va a vender el auto como divorciado. Firma el 08 como divorciado. La rectificación de estado civil es un trámite que peticiona ante el registro con una solicitud 02 y acompañada de un acta de matrimonio con la anotación marginal del divorcio. Entonces se asienta en el legajo el estado civil que reviste ese titular registral.
Ahora, si el automotor le queda al cónyuge que no era titular, ahí es sí transferencia por divorcio, que en ese caso va un oficio de la jueza de familia solicitando el registro que inscriba el automotor a nombre del cónyuge no titular. Entonces ahí se inscribe a nombre del cónyuge no titular y transfiere como divorciado. Creo que ahí serían dos chances mejores todavía y más rápidas todavía. Por ahí capaz el auto le cónyuge que no era titular como una compensación económica también. ¿Recuerdan? Como consecuencia del divorcio. Independientemente, como dice acá Gilda, dice que al parecer el vehículo no fue informado. No, habría que informarlo en todo caso si el automotor le queda al cónyuge que no era titular, porque es la única manera que el registro inscriba su nombre por oficio judicial. Ahí sí habría que poner en conocimiento de la jueza de familia, como denunciar un bien en un sucesorio. Exactamente, sí o sí hay que declararlo en el proceso de divorcio. Acá me pregunta, ¿está previsto inscribir el estado civil casado, pero bajo el régimen de separación de bienes? Sí, sí, indudablemente que sí. O sea, si hay convenios prenupciales o régimen de separación de bienes, eh, ningún problema, puede inscribir el auto como casado, pero el auto va a figurar como un bien propio, porque hay un régimen de separación de bienes. Lógicamente se debe estar acompañando el instrumento donde consta el régimen de separación de bienes al momento de la inscripción del vehículo. Doctor, hay una pregunta acá en Facebook que le voy a transmitir. 08 abierto, confirma el vendedor, quien presentó denuncia de venta a su comprador. El comprador, no cerró el 08 y volvió a vender. ¿El último adquirente puede cerrar ese 08 o son dos formularios 08 simultáneos? Bueno, puede estar, si ese 08, por ejemplo, supongamos, doy un ejemplo, supongamos, María de los Milagros le vende un auto a Mariela. Son conocidas, hay confianza de por medio. María le vende a Mariela el auto, doy como personaje. Mariela no cierra el 08 a su nombre, sin embargo María le hace la denuncia de venta a Mariela. Comunica al registro que se lo vendió el auto a Mariela. Mariela me vende el auto a mí, a Diego G. No hay ningún problema de que el titular registral oportunamente le haya hecho la denuncia de venta a Mariela y sin embargo el 08 se termina cerrando con Diego. En última instancia, lo que voy a tener que soportar son las cargas de mayor pago de aranceles, que en ese caso sería el pago de la rehabilitación para circular y las moras por la denuncia de venta. Y eventualmente eso también para tener en cuenta en los presupuestos el 20% del arancel de la transferencia en el caso de la mora de la firma del vendedor, que sería indudablemente, bueno, mejor que estar firmando tal vez una transferencia simultánea si por ahí, por ejemplo, tiene un impedimento en el medio Mariela. Por ahí Mariela, por ejemplo, está inhibida, se presentan los 208, pero el auto va a quedar a nombre de Mariela únicamente, no va a pasar a mi nombre. Clarísimo, doctor. Acá tenemos otra pregunta en el chat. Si el poseedor quiere transferir y tiene prenda el vehículo, digamos, y el titular hizo denuncia de venta y no entregó la cancelación de la prenda, ¿el registro envía carta documento? ¿Es así, María? María Úbeda hizo esta pregunta. Así es, escribana. Así. Y el poseedor, el que compró el auto. ¿Poseedor te referís a que no es titular registral del auto, María? El auto.
Si alguien compra un auto que está prendado, todavía la prenda figura vigente, en todo caso va a ir la transferencia con enajenación de prenda, porque en ese caso el comprador adquiere el auto y también, digamos, a ello la deuda que afecta al vehículo. Pero en el caso de que el, el titular registral le venda un auto a una persona, que por ejemplo, eventualmente el auto está con una prenda inscripta, pero ya está pagada en su totalidad, pero no le hizo entrega a los originales porque, por ejemplo, se han perdido, el único que está ahí habilitado en principio para levantar la prenda es el titular registral. Una vez levantada la inscripción de esa prenda que afecta al vehículo, recién ahí progresaría el trámite de transferencia en forma posterior. No puede estar pidiendo la cancelación de prenda por artículo 25, inciso C, esto es, o por el pago simbólico o por la declaración jurada de que se pagó todo, el que compra el auto. En todo caso, ahí tiene que estar solicitándolo exclusivamente el titular registral. Si no, sería una transferencia con enajenación de prenda. O sea, se vendería el auto con la prenda que afecta al vehículo. Otra consulta, doctor, que es muy frecuente. En el caso de los poderes para trámites ante el registro del automotor, sobre todo en lo que a transferencias hace. Sí. Los poderes especiales caducan a los 90 días, pero en caso de que sean generales, ¿qué condiciones debe reunir ese poder para que su vigencia sea más allá de los 90 días? Claro, en principio, lo que establece la normativa del digesto, poder está previsto en el título 1, el tomo 1 del digesto, solamente refiere a que tienen una vigencia limitada en el tiempo los poderes especiales para, por ejemplo, exclusivamente asuntos de tipo administrativo en el registro. Por ejemplo, un tema administrativo sería, supongamos, un cambio de motor. Una persona viaja al exterior y apodera a una persona de su confianza para que peticione en el registro un cambio de motor de un vehículo, del poderdante. Ese tipo de poderes especiales para determinado trámite que no involucre ningún acto de disposición, fatalmente tiene una caducidad si no se lo hace valer con el trámite dentro de los 90 días de su otorgamiento, 90 días hábiles. Lo que se refiere a poderes especiales de disposición o generales no caducan. Esos no caducan. Y en el caso de un poder general que se pueda estar invocando para transferencia, tiene que tener la cláusula especial de disposición. Clarísimo, doctor, muchas gracias. A ver, acá tenemos otra pregunta. Cuando el auto sea de bajo valor, ¿qué recomienda encarar? ¿Una declaratoria de herederos o iniciar el régimen de poseedor del digesto del automotor? Y está buena la pregunta. En realidad es una figura muy nueva y que crea como una suerte de adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, la figura que actualmente se llama denuncia de posesión y regularización de la titularidad registral. Según esta figura, la persona que comunica al registro que tiene la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de un auto, inicia este trámite ante el registro de la erradicación y al cabo de 2 años, si no hay ningún tipo de reclamo, estaría solicitando la transferencia del vehículo.
es una posibilidad al respecto, lo cual está discutido también porque se dice que de alguna manera solo en un ámbito administrativo, a partir de una disposición que tiene una jerarquía inferior en la pirámide normativa, estaría de alguna manera dejando de lado el Código Civil para la adquisición de cosas por el transcurso del tiempo. Pero por un principio de especialidad que tienen las disposiciones técnicas registrales, entraría, digamos, la figura. Y sí, es una posibilidad, y encima de eso, lo que le beneficia es que mientras tanto puede estar circulando con el vehículo. ¿Por qué? Porque se le da una cédula de poseedor, no puede autorizar a otros a andar con el auto, pero asume una declaración jurada que desvincula totalmente, en ese caso a los herederos del causante, de una eventual responsabilidad civil. Se hace cargo como si fuera el dueño del auto. Entonces tiene una constancia electrónica de posesión, que sería el documento que lo habilita, que justifica esa posesión eh, legítima del vehículo, y ante las autoridades que lo requieran tiene una cédula para demostrar que está rodando legalmente con el auto. Es una opción. Esto es una novedad también que data del 2018, que modifica la figura tradicional de la denuncia de compra. Hay una pregunta en Facebook que dice, ¿en qué casos el formulario 08 ya no sirve? Si hay salvados en distintos datos. Por ejemplo, el error más complicado, digamos, que se da es donde dice apellido y nombre del comprador, colocar el apellido y nombre del vendedor. O hace poquito me tocó un caso, un colega me trae para que yo le ingrese un trámite, le digo, no, pero esto no puedo ingresarle, porque firmó el comprador en el sector del vendedor. O otro caso también, que no leyeron bien el informe de dominio, parece que faltaba tomarse algún energizante, algo en el medio, y leyeron que que el titular estaba casado. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron firmar al titular como cónyuge y al cónyuge como titular, al revés. Y encima la titular era soltera, figuraba soltera. Después se casó. Entonces a la titular soltera le hicieron firmar como cónyuge y al cónyuge como titular. No vale. Por eso hay todas las antenas despiertas, tomarse un buen mate, algo, o si uno está cansado, realmente eh, con estrés, un día largo y pesado, dejar a cuarto intermedio y en otro momento empezar a llenar formulario, aún con precarga, porque la máquina no hace el trabajo por nosotros. En todo caso, sí nos facilita, digamos, la mejor visualización de los campos, la posibilidad de estar suprimiendo como si fuera que estamos trabajando con un programa Word, que vamos borrando lo que no nos agrada, o si hay algún error lo corregimos, que nos facilita mucho más que estar trabajando con los 08 de llenado manual. Esos serían los errores principales. O en el caso también de dominio, por ejemplo, un vehículo que está repatentado, supongamos un Fiat Uno modelo 94, tenía en su momento la chapa W que identificaba a la provincia. Luego se repatentó, le dieron la alfanumérica y en un formulario 08, en vez de colocar el dominio actual, colocamos el dominio anterior. Ese sería otro error insalvable. El resto, salvable totalmente, por suerte. No somos perfectos, no somos máquinas, o sea, probablemente puede haber un margen de error, pero hay errores que son, digamos, insalvables porque de alguna manera el registro no te los puede estar
subsanando porque sería una sustitución de personas, ya se entra en otro ámbito, digamos, del derecho más grave. Vamos con otra consulta. A ver si no hay otras. Bueno, vamos con la última, así lo liberamos al doctor. En el caso, creo que ya esto está explicado, en el caso de posesión, ¿cuánto tiempo debe pasar para tramitar la transferencia? 2 años. 2 años desde la fecha en que el registro le dio la constancia electrónica de posesión. Cabe recordar que este trámite exclusivamente se inicia en el registro de la radicación del auto. Si el auto, por ejemplo, está radicado en el registro de Bellavista, Corrientes, bueno, va a haber que hacer el trámite allá. No se puede hacer con pedido de cambio de radicación. Sí o sí, el trámite en el registro donde está el legajo físico, el B. Lo que beneficia a los terceros es que firma una declaración jurada que asume todas las responsabilidades. De ahí si el tipo es una persona que le gusta andar, yo digo como un rápido y furioso, se cree un toreto más o menos en la calle, o no le gusta pagar seguro, porque dice pagar seguro es un gasto de balde, se saca de encima el drama el titular. Entonces cualquier tipo de inconveniente que ocasione corre por cuenta y riesgo del poseedor exclusivamente. Por eso se le hace firmar una declaración jurada al respecto y es plenamente válida para presentarla ante cualquier organismo judicial que así lo requiera, que va a quedar asentada en el legajo del vehículo. Hay una última pregunta, doctor, que ¿por qué en los formularios 01 que tienen firma, que tiene la firma del adquirente certificada por un autorizado de la concesionaria, vuelven a pedir certificación por escribano? Hay veces de que ese comerciante está suspendido por algún motivo en cuanto a poder estar ejerciendo su actividad de comerciante habitualista como, digamos, organismo inscriptor de vehículos 0 kilómetros. Por ejemplo, hay veces que vienen acumulando faltas por presentación tardía de 01 que hacen la precarga en sistema, pero demoran mucho en hacer la presentación en el soporte papel. Entonces, es muy probable que en ese caso alguna auditoría, en caso de ser reincidente, por ejemplo, en este tipo de conducta administrativa indebida, lo sancionan. Entonces su firma no resulta ser válida por el tiempo en que está suspendido, como si fuera una suspensión en el ejercicio de una matrícula. Entonces, al estar inhabilitado temporalmente, se le requiere que intervenga, en ese caso, un escribano. Es uno de los posibles motivos. Pueden haber otros. Eso ya depende de la oficina de comerciantes habitualistas que maneja la DNRPA y que le manda información en línea a todos los registros seccionales. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que muy clara su exposición. Seguramente lo invitaremos para futuras charlas porque han quedado muchos temas. Es muy amplio el temario, así que la verdad que un placer escucharlo y agradecemos también a todos los que se han conectado tanto por Zoom y por nuestra cuenta de Facebook. Así que muchísimas gracias. Un La gusto, verdad, doctor, realmente un placer escucharlo. Podemos estar creo que toda la tarde hablando y haciéndole preguntas, pero bueno, cerramos acá, fue muy productivo nuevamente. Gracias por su generosidad y lo estaremos convocando para una futura charla. Y en nombre del Colegio de Escribanos de Corrientes, le transmitimos el agradecimiento. Y gracias a todos los presentes por haberse sumado durante toda la charla y bueno, a los que se sumaron al vivo de Facebook también. muy Que amable, tengan buenas tardes. muy buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau.